En la oscuridad del desierto de Sonora, a 300 kilómetros de la frontera norte, algo está cambiando. Las antenas se despliegan en silencio, los sistemas se activan, y por primera vez en décadas, México deja de ser espectador para convertirse en jugador. Nadie lo vio venir. Mientras el mundo observaba los conflictos en Ucrania, Oriente Medio y el Pacífico, una potencia dormida comenzaba a despertar. Una nación que durante años dependió de tecnología extranjera, que firmaba tratados de cooperación militar con los grandes, que compraba equipos ya obsoletos, ahora levanta su propia bandera en el campo de batalla más decisivo del siglo XXI. El espectro electromagnético. Esto no es una compra más de armamento, no es otro acuerdo con Washington o Moscú, es algo diferente, algo propio, algo que cambia las reglas del juego en todo el continente americano. Y nadie se lo esperaba. La guerra invisible. La guerra ya no se lucha solo con tanques y aviones. El verdadero poder reside ahora en algo invisible, las ondas electromagnéticas que atraviesan el aire portando comunicaciones, comandos, datos vitales. ¿Quién controla el espectro electromagnético? Controla el campo de batalla. Puede ver sin ser visto. Puede atacar sin disparar un solo tiro. Puede paralizar ejércitos enteros con un clic. Durante décadas, este dominio perteneció exclusivamente a las grandes potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Israel. Los únicos capaces de diseñar, desarrollar y desplegar sistemas de guerra electrónica avanzados. Los únicos con la capacidad de interferir radares enemigos, bloquear comunicaciones, engañar misiles, cegar satélites. El resto del mundo solo podía comprar. Y comprar significa dependencia. Significa esperar que te vendan lo que ellos ya no necesitan. Significa aceptar puertas traseras en el software, sistemas de apagado remoto, actualizaciones controladas desde el exterior. México lo sabía. Sus generales lo sabían. Sus estrategas de seguridad nacional lo sabían. Pero hasta ahora, nadie había hecho nada al respecto. Hasta ahora. El despertar silencioso. Todo comenzó hace 4 años, lejos de los reflectores, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un edificio sin nombre en las afueras de la Ciudad de México. Un grupo reducido de ingenieros militares recibió una orden sin precedentes: desarrollar capacidades autónomas de guerra electrónica, sin socios extranjeros, sin transferencia de tecnología. Desde cero, la misión parecía imposible. México no tenía tradición en desarrollo de sistemas electrónicos militares complejos, no contaba con la infraestructura, no tenía el know-how acumulado por décadas que poseen las potencias tradicionales. Pero tenía algo más: necesidad urgente. Mientras el crimen organizado se sofisticaba, mientras los cárteles comenzaban a usar drones comerciales modificados para vigilancia y ataque, mientras las comunicaciones encriptadas se volvían la norma en las organizaciones criminales más poderosas del mundo, las Fuerzas Armadas mexicanas se encontraban ciegas, operaban con equipos obsoletos, incapaces de interceptar señales modernas, de localizar transmisores, de neutralizar amenazas electrónicas. La soberanía estaba en juego, no solo la territorial, sino la tecnológica, la capacidad de defender el propio territorio sin depender de que otro país activo desactive tus sistemas. Los ingenieros se pusieron a trabajar, y trabajaron en silencio. El Proyecto Tormenta. El nombre en clave era inevitable. Proyecto Tormenta. Como las tormentas electromagnéticas que pueden arrasar sistemas electrónicos en cientos de kilómetros a la redonda. Como el fenómeno natural que nadie controla pero todos temen. La primera fase fue la más difícil: entender el enemigo. ¿Qué frecuencias utilizan los sistemas modernos de comunicación militar? ¿Cómo funcionan los radares de última generación? ¿Qué vulnerabilidades tienen los drones comerciales modificados? ¿Cómo se puede interferir un sistema GPS sin afectar a la población civil? Los ingenieros estudiaron cada sistema disponible en el mercado negro internacional. Compraron equipos desechados de otros ejércitos. Desmantelaron, analizaron, aprendieron. Contactaron discretamente con expertos de universidades tecnológicas, físicos especializados en propagación de ondas, matemáticos expertos en procesamiento de señales, y comenzaron a construir. El primer prototipo era rudimentario, un sistema portátil capaz de detectar e interferir frecuencias en el rango de los drones comerciales. Pesaba 40 kilos, necesitaba un generador externo, su alcance era limitado a 300 metros, pero funcionaba. En las pruebas de campo, en un valle aislado de Durango, el sistema logró cegar completamente un dron de JFEN tan modificado que simulaba ser una amenaza del crimen organizado. El dron perdió señal, activó su protocolo de retorno automático, pero el sistema ya había interferido también su GPS. El aparato quedó flotando en el aire, desorientado, hasta que agotó su batería y cayó. Los generales presentes en la prueba intercambiaron miradas. Era solo el principio, pero era un principio real. La carrera contra el tiempo. Mientras Proyecto Tormenta avanzaba, el contexto geopolítico se volvía más complejo. Estados Unidos intensificaba su presión sobre México en temas de seguridad fronteriza. China ofrecía tecnología a precios tentadores, pero con condiciones que implicaban cesión de datos e infraestructura crítica. Rusia tocaba puertas con promesas de sistemas avanzados a cambio de acuerdos políticos. México necesitaba demostrar que podía caminar solo y rápido. La segunda fase del proyecto fue más ambiciosa. No se trataba solo de interferir drones comerciales,
sino de desarrollar un sistema integral de guerra electrónica capaz de operar en múltiples espectros simultáneamente, capaz de detectar, identificar, localizar y neutralizar amenazas electromagnéticas en tiempo real. Se incorporaron nuevos componentes, sistemas de antenas adaptativas que podían cambiar su patrón de radiación en milisegundos, algoritmos de inteligencia artificial para identificar automáticamente tipos de señales y amenazas, módulos de contramedidas electrónicas capaces de generar señales falsas para confundir sistemas enemigos. El nuevo prototipo se probó en Baja California, en una zona desértica donde no hay interferencia civil. Esta vez, el objetivo era más complejo: un convoy simulado de vehículos enemigos equipados con comunicaciones militares estándar, drones de reconocimiento y sistemas de navegación por satélite. El sistema Tormenta se activó desde una posición elevada a 2 kilómetros de distancia. En 30 segundos, todas las comunicaciones del convoy se volvieron inútiles. Los drones perdieron enlace y cayeron. Los sistemas de navegación mostraban posiciones erróneas a 500 kilómetros de distancia. Era como si una tormenta electromagnética hubiera barrido el valle. Pero esta vez, la tormenta tenía un creador, y ese creador era mexicano. El factor humano detrás de la tecnología: siempre hay personas, y en este caso, las personas marcaron la diferencia. La coronel ingeniero Patricia Durán lideró el equipo de desarrollo de antenas. Con 32 años de servicio, había trabajado en mantenimiento de equipos de comunicación durante décadas. Había visto la obsolescencia de los sistemas mexicanos. Había sentido la frustración de depender de tecnología extranjera que llegaba tarde y mal. Ahora, por primera vez, diseñaba sistemas propios. Y no solo funcionaban, superaban en algunos aspectos a sus equivalentes internacionales. El capitán ingeniero Roberto Salazar se especializó en guerra electrónica durante un intercambio académico en Brasil, único país latinoamericano con desarrollo autónomo significativo en el área. Regresó a México con conocimientos que antes parecían inalcanzables. Ahora los aplicaba. Cada línea de código, cada algoritmo, cada protocolo de interferencia llevaba su firma. Eran solo 2 entre decenas. Ingenieros que trabajaban 18 horas al día, técnicos que probaban sistemas en condiciones extremas, operadores que aprendían a usar equipos que aún no existían en los manuales de ningún ejército del mundo. Porque esto era nuevo, completamente nuevo. La primera operación real enero de 2024. Estado de Sinaloa. Una operación conjunta entre el ejército y la marina buscaba desarticular una célula del crimen organizado especializada en tráfico de armas. La inteligencia indicaba que el grupo usaba drones para vigilar los movimientos militares y comunicaciones encriptadas para coordinar sus movimientos. Por primera vez, Proyecto Tormenta saldría de los campos de prueba. El sistema se desplegó discretamente en la zona de operaciones, camuflado en un vehículo civil. Los operadores, vestidos como cualquier otro soldado, eran en realidad especialistas en guerra electrónica con meses de entrenamiento intensivo. La operación comenzó al amanecer. Las fuerzas terrestres avanzaban hacia el objetivo. Inmediatamente, los sistemas de Tormenta detectaron 3 drones comerciales modificados despegando desde posiciones cercanas. El protocolo era claro: interferir sin destruir, dejar caer los aparatos para recuperar evidencia. Los operadores activaron el módulo de contramedidas. En segundos, los 3 drones perdieron control y cayeron en zonas controladas por las fuerzas militares. Dentro, las grabaciones mostraban exactamente lo que se temía: vigilancia en tiempo real de las posiciones militares. Pero no terminó ahí. El sistema detectó también comunicaciones encriptadas en frecuencias no estándar. El grupo criminal estaba usando radios sofisticadas, probablemente adquiridas en el mercado negro internacional. Tormenta no podía descifrar las comunicaciones, pero sí podía hacer algo mejor: bloquearlas completamente. La operación fue un éxito rotundo, sin bajas militares, sin que el enemigo supiera qué había pasado con sus sistemas de vigilancia y comunicación. Solo sabían que, de repente, quedaron ciegos y mudos. El general al mando envió un mensaje codificado a la Secretaría de Defensa: Tormenta funciona. Repito, Tormenta funciona. La reacción internacional: los rumores comenzaron a circular en los círculos de inteligencia internacional. México había usado algo nuevo en sus operaciones, algo que no figuraba en ningún inventario de armamento conocido, algo que no había sido comprado a ningún fabricante extranjero. Los analistas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué sistemas estaba usando México? ¿De dónde venía la tecnología? ¿Había habido transferencia desde Rusia o China? Las respuestas oficiales mexicanas fueron diplomáticas pero firmes: desarrollo autónomo, tecnología nacional, soberanía tecnológica. En Washington, algunos lo vieron con recelo. Un México con capacidades propias de guerra electrónica era un México menos dependiente, menos predecible. En Moscú y Beijing lo vieron con interés. Si México podía desarrollar estos sistemas, quizás valía la pena ofrecerle asociaciones más equilibradas. En Europa, algunos expertos militares lo consideraron imposible. América Latina no tenía tradición en desarrollo de tecnología militar avanzada. Brasil era la excepción, pero incluso Brasil dependía en gran medida de colaboración extranjera. Pero México había logrado algo diferente.
no había colaborado con nadie, no había pedido permiso, simplemente lo había hecho. La expansión del sistema con el éxito de las primeras operaciones. Proyecto Tormenta entró en fase de expansión. Ya no se trataba de prototipos en laboratorio ni de sistemas únicos desplegados ocasionalmente. Se trataba de producción en serie, de entrenamiento masivo de operadores, de integración con todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Se diseñaron versiones móviles del sistema, montadas en vehículos tácticos ligeros capaces de desplegarse rápidamente en cualquier terreno. Se desarrollaron versiones portátiles para unidades de operaciones especiales. Se crearon módulos navales para las fragatas de la Armada de México. Cada versión tenía características específicas según la misión. Los sistemas navales podían detectar e interferir radares de navegación y sistemas de guía de misiles. Los sistemas terrestres móviles se especializaban en contramedidas contra drones y comunicaciones tácticas. Las versiones portátiles permitían a comandos realizar operaciones encubiertas sin revelar su posición electromagnética. La inversión fue significativa, cientos de millones de pesos destinados a investigación, desarrollo, producción y entrenamiento, pero el retorno era invaluable. Autonomía estratégica, capacidad de operar sin depender de que otro país pulse el botón de encendido. El salto tecnológico, pero lo más impresionante no era solo que México hubiera desarrollado sistemas de guerra electrónica, era que algunos de esos sistemas incorporaban innovaciones que no existían en los arsenales de las grandes potencias. Los ingenieros mexicanos, al no tener acceso a tecnología militar de última generación, se vieron obligados a buscar soluciones alternativas, y algunas de esas soluciones resultaron ser superiores. Un ejemplo, el sistema de discriminación de objetivos. Los sistemas tradicionales de guerra electrónica interferían todas las señales en un rango de frecuencias determinado. El problema también afectaban comunicaciones civiles, servicios de emergencia, infraestructura crítica. Los ingenieros de Tormenta desarrollaron algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar en tiempo real qué señales eran amenazas, militares o criminales y cuáles eran tráfico civil legítimo. El sistema podía interferir selectivamente solo las amenazas, dejando intactas todas las demás comunicaciones. En las pruebas, esto demostró ser revolucionario. Significaba que México podía desplegar guerra electrónica en zonas urbanas densamente pobladas sin afectar a la población civil. Ningún otro país en el mundo había logrado este nivel de precisión. Otro avance, sistemas de baja probabilidad de interceptación. Los sistemas tradicionales de guerra electrónica son fáciles de detectar porque emiten señales poderosas. El enemigo sabe que está siendo interferido y puede localizar la fuente de tormenta. Usaba técnicas de emisión distribuida y salto de frecuencia ultrarrápido que hacían casi imposible detectar. La fuente de la interferencia era como un fantasma electromagnético. Estaba ahí, actuando, pero nadie podía verlo. Las implicaciones geopolíticas. El desarrollo de Tormenta cambió el equilibrio de poder en América Latina. Por primera vez, un país de la región tenía capacidades militares avanzadas completamente propias en un dominio crítico. Brasil, que había liderado el desarrollo tecnológico militar en la región durante décadas, observó con una mezcla de sorpresa y respeto. Argentina, que mantenía su propia industria militar limitada, expresó interés en cooperación. Chile, tradicional comprador de tecnología extranjera, comenzó a reconsiderar su estrategia, pero las implicaciones iban más allá de América Latina. México, con su posición estratégica entre el Pacífico y el Atlántico, entre Estados Unidos y el resto de América, se convertía en un actor tecnológico militar relevante. De Estados Unidos tuvo que recalibrar su relación con su vecino del sur. Ya no podía simplemente dictar términos en cooperación militar. México tenía ahora cartas propias en la mesa de negociación. China vio una oportunidad, ofreció asociación en desarrollo conjunto, acceso a su mercado tecnológico, inversión en investigación. Pero México respondió con cautela, cooperación sí, dependencia nunca más. Rusia, tradicionalmente proveedor de armamento a países que buscaban alternativas a Occidente, encontró en México un cliente diferente, uno que no necesitaba comprar, uno que podía desarrollar por sí mismo los desafíos futuros. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. Desarrollar tecnología militar avanzada es solo el primer paso. Mantenerla actualizada, mejorarla constantemente, competir con potencias que invierten decenas de miles de millones anuales en investigación militar. Eso era otro desafío. Los ingenieros de Tormenta lo sabían. Cada 6 meses tenían que actualizar sus algoritmos para mantenerse al día con las contramedidas que otros países desarrollaban. Cada año tenían que diseñar nuevas funcionalidades para mantener la ventaja tecnológica. Y había otro desafío, el factor humano. Entrenar operadores de guerra electrónica requiere años. No es como usar un arma convencional. Requiere entender física de ondas, procesamiento de señales, tácticas militares, contrainteligencia. México tuvo que crear desde cero una escuela de guerra electrónica. Reclutar ingenieros jóvenes. Convencer a los mejores talentos de que trabajar en defensa era importante, estratégico, patriótico. Y lo logró. Poco a poco, la base de especialistas crecía. La cultura de desarrollo tecnológico militar se arraigaba. La idea de que México podía competir en el dominio más avanzado de la guerra moderna dejaba de ser un sueño y se convertía en realidad.
el mensaje al mundo en una conferencia de prensa discreta en la Secretaría de Defensa Nacional, sin fanfarrias ni espectáculo. El alto mando mexicano hizo oficial lo que ya era un secreto a voces. México había desarrollado capacidades autónomas de guerra electrónica. No revelaron detalles técnicos, no mostraron imágenes de los sistemas, no dieron especificaciones de alcance, potencia o frecuencias, solo confirmaron lo esencial: México ya no dependía de nadie para defender su espacio electromagnético. La declaración fue breve pero contundente. Las Fuerzas Armadas mexicanas cuentan ahora con sistemas propios de guerra electrónica, diseñados, desarrollados y producidos en México. Estos sistemas ya están operativos y han demostrado su efectividad en operaciones reales. México reafirma su compromiso con la paz, pero también con su capacidad de defender su soberanía en todos los dominios. El mensaje era claro, no era una amenaza, no era una provocación, era una afirmación de independencia, una declaración de que el gigante dormido había despertado. La nueva era hoy, mientras las grandes potencias siguen dominando los cielos con sus satélites y sus casas de quinta generación, mientras siguen controlando los océanos con sus portaaviones nucleares, un nuevo campo de batalla se abre donde el tamaño no es lo único que importa. En el espectro electromagnético, la inteligencia, la innovación y la determinación pueden nivelar el campo de juego, y México acaba de demostrar que tiene las tres. Tormenta no es solo un sistema de armas, es un símbolo, el símbolo de que un país puede decidir su propio destino tecnológico, que la dependencia no es inevitable, que la soberanía se construye, no se compra. Las potencias tradicionales siguen siendo poderosas, siguen teniendo décadas de ventaja en muchos campos, pero ahora saben que hay un nuevo jugador en el tablero, un jugador que no pidió permiso, que no siguió el guión establecido, que simplemente decidió caminar su propio camino, y ese camino apenas comienza. El futuro inmediato, los próximos años serán decisivos. México debe decidir qué hacer con esta capacidad recién adquirida. ¿La mantiene estrictamente defensiva, limitada a operaciones de seguridad nacional? ¿La ofrece a países aliados, convirtiéndose en exportador de tecnología militar avanzada? ¿La usa como herramienta de negociación geopolítica? Los estrategas militares mexicanos están divididos. Algunos abogan por mantener el perfil bajo, seguir desarrollando capacidades en silencio, evitar provocar a las grandes potencias. Otros argumentan que la mejor defensa es la visibilidad, que todos sepan que México tiene estos sistemas, que todos sepan que usarlos contra México tendría consecuencias. Lo que es seguro es que el genio salió de la lámpara. No hay vuelta atrás. México ha cruzado un umbral tecnológico que solo un puñado de países en el mundo ha cruzado. Y eso cambia todo. Cambia cómo México se ve a sí mismo. Cambia cómo el mundo ve a México. Cambia las alianzas, los tratados, las negociaciones. Cambia el equilibrio de poder en una región que durante demasiado tiempo fue considerada el patio trasero de otros. El legado de Tormenta dentro de décadas. Cuando los historiadores analicen el siglo XXI, quizás miren a Proyecto Tormenta como un punto de inflexión, el momento en que América Latina dejó de ser solo consumidor de tecnología militar y comenzó a ser creador. El momento en que una nación decidió que su seguridad era demasiado importante para dejarla en manos de otros. El momento en que la soberanía dejó de ser solo un concepto abstracto y se convirtió en líneas de código, en antenas de precisión, en algoritmos de inteligencia artificial. Los jóvenes ingenieros que trabajaron en Tormenta, que pasaron noches en vela resolviendo ecuaciones de propagación de ondas, que probaron una y otra vez hasta que el sistema funcionó. Ellos cambiaron el curso de la historia, no con tanques, no con misiles, no con bombardeos, con inteligencia, con determinación, con la simple pero poderosa decisión de que México podía hacer las cosas por sí mismo, y lo hizo. El desierto de Sonora sigue ahí, silencioso bajo el cielo estrellado. Las antenas siguen desplegadas, invisibles para el ojo humano, pero omnipresentes en el espectro electromagnético. Los sistemas siguen vigilantes, esperando, protegiendo. Nadie lo esperaba, pero ahí está, real, operativo, mexicano. La guerra del futuro ya comenzó, y México acaba de tomar su lugar en ella. ¿Qué significa esto para el equilibrio de poder global? ¿Qué otros países seguirán este ejemplo? ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era en la defensa latinoamericana? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el juego cambió, y México escribió las nuevas reglas. Comenta Soberanía. ¿Sí crees que más países latinoamericanos deberían desarrollar su propia tecnología militar? ¿Qué opinas del despertar tecnológico de México?